Gracias te damos, Señor, por este cántico hermoso. Y vamos a pasar a un momento de reflexión donde vamos a, como es costumbre, tenemos los 3 minutos en que analizamos bajo la luz de la palabra. No es el momento de la enseñanza, aclaramos. Reflexionamos 3 minutos. En esta primera imagen vemos todo lo que se ha ocurrido en estos últimos tiempos. Tristes y lamentables noticias, donde se ha declarado un total movimiento en pos de ciertas acciones, y uno se pregunta quién está detrás de esto. Y muchos van a decir, es culpa de A, es culpa de B, es culpa de C, etcétera. Vamos a ver qué dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. La corrupción en torno a todo el mundo hace que se dé el momento propicio para que el que gobierna en este mundo sea el que tome las mentes y los corazones de aquellos que no conocen el escrito bíblico. Dice el escrito: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense que en el verso número 4 dice el Dios de este siglo. ¿Y cuál es el Dios de este siglo? Pero aclárese de que está escrito con una letra en D minúscula, hablando de Satanás como aquel que gobierna este siglo y gobierna este mundo, el que confunde a los hombres, llevándolos ahora sí a la anarquía, que es la siguiente imagen, una anarquía total donde cada quien hace lo que quiere. Vemos una autoridad que, aunque tenga normas, lastimosamente cae en corrupción. Y por el otro lado, no podemos dejar de desconocer que tenemos hombres que desafían a la autoridad. Ahí ven el símbolo mundial de lo que es anarquía. Y esto no es nada nuevo, iglesia. Jueces capítulo 21 verso 25 dice: hace más de 3500 años, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vemos hoy con tristeza hombres que desafían la autoridad, jóvenes que desafían la autoridad. Vemos tristes noticias. Hace poco hay una presunción de un delito de un médico que dicen que violó, según las noticias, a una paciente, transgrediendo la confianza. Vemos como un profesor abusó de un alumno. Vemos como un sacerdote abusó de un niño. Vemos como hasta un pastor ha abusado de la iglesia y de miembros de la iglesia, y vemos cómo funcionarios de entidades privadas y públicas se dejan corromper, transgrediendo la ley de Dios. Veamos qué dice Romanos 12, verso 2. Dice: no se conformen a este siglo, advirtiéndole a esa iglesia que tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren el dibujo de la derecha. Una invitación de un joven el cual no conozco, el cual oro por él, el cual tenemos que orar por él, y no solo él, sino por muchos jóvenes que invitan, como dice aquí la diapositiva, como lo menciona, dicen: salgamos a protestar, y tengan muchas ganas de patear tombos, es decir, desafiar a la autoridad, patear, porque hay que hacer lo que quieren. ¿Será que esto es comprobar la verdadera buena voluntad de Dios? ¿Qué dice Juan 14:30? Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, cuando le hablaba al pueblo, porque viene el príncipe de este mundo. Hoy en día el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, que no es más que Dios y que es llamado Satanás. Ya Jesús lo mencionaba. La siguiente imagen muestra cómo la excusa de sacar al perro sea, en este caso, una imagen jocosa, terminó en una multa, sabiendo que hoy estamos en un momento
de tiempos de coronavirus, en tiempos de restricciones. Y la siguiente imagen dice cómo Dios cuida de su pueblo, entendiendo que el pueblo está en desobediencia. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan. ¿Quiénes son los simples? Aquellos que desafían lo que dice la Escritura. El problema principal es la desobediencia del hombre. Y no hay excusa para ninguno. Va desde el ciudadano, el hombre común, hasta la autoridad, que también es un ciudadano y que debe gobernar bien y debe hacer bien su autoridad. Pero también por el otro lado tenemos el ciudadano que desafía a la autoridad. Las dos mentes están corrompidas. Las dos mentes están llenas de lo que no es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Finalizando esta intervención, ¿cuál es la misión del pueblo de Dios? Número 1, orar por nuestros gobernantes. Número 2, predicar el evangelio. Número 3, hermano, evite el lenguaje polémico en el internet, en las redes sociales, que esto es culpa de, no, entiéndalo, hermano. En la madurez que la palabra te va llevando, debes entender que eso no es obra de los hombres, es obra precisamente de alguien que es maligno y que toma la mente de los hombres y que en estos momentos está ejerciendo dominio y autoridad sobre ellos. Y no están comprobando la buena voluntad de Dios, y por tanto nosotros llegamos al punto 4, es que debemos aprovechar estos momentos para hablarle a nuestros amigos y a nuestros familiares acerca de la única persona que trae paz a la familia, paz al hogar, paz a una región, paz a un país, y se llama Jesucristo. Es por eso que en estos 3 minutos de reflexión, casi 4, vamos a entonar un cántico que habla de dar lo mejor de nosotros. Y como cristianos tenemos que ser ejemplos y no ser partícipes de estos desórdenes, de no hablar más de nuestros gobernantes, porque eso es pecado. La Biblia dice que tenemos que bendecir a nuestros gobernantes, orar por ellos, pero también hablarles del Señor tanto a ellos como a los ciudadanos del común. Esperemos que esta reflexión llegue bajo la luz de la palabra a tus corazones.